¿Qué tal, amigos? Buenas noches, buenas tardes para algunos en otros estados de la República y del mundo. Miren, el día de hoy quiero hablar, perdóname, es que estoy un poco ronco. El día de hoy quiero hablar, como lo dice el título, ¿será el fin de estos dos cracks del mundo del fútbol? Estoy hablando precisamente de Cristiano Ronaldo y de Lionel Messi. Miren, uno ya casi va a cumplir 39 años y el otro ya con 41 años de edad. Quizás para muchos este sea su último mundial y quizás el fin de su carrera. Pero miren, como el día de ayer les estaba comentando, ¿ustedes creen que existe en el mundo dos tipos que puedan tomar el lugar de ellos actualmente? Como les ponía de ejemplo, hablamos de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé ahorita es el presente y el futuro del Real Madrid y de la selección francesa. ¿Y detrás de él quién? O sea, ¿quién puede ser el que pueda competir por el mejor jugador, por el Balón de Oro, por lo que sea? Miren, como yo les decía, me gusta a mí hablar con números. Vamos con Lionel Messi en sus palmares, ¿vale? Fíjense, Lionel Messi, dentro de sus palmares, tiene la medalla de oro que consiguió en los Juegos Olímpicos, el torneo de fútbol, allá en el lejano 2008, allá en Pekín. Tiene un Mundial Sub-20 con la selección de Argentina, celebrado allá en Holanda en el 2005. Y tiene dos Copas América con Argentina, en Brasil 2021 y la que se hizo en Estados Unidos en el año 2024. Y tiene, obviamente, un subcampeonato del Mundial de Brasil 2014 y ganar el Mundial en el pasado Mundial, en Qatar. Ahora, en cuanto a Champions League, ganó 4 con el Barcelona. Cosa contraria que Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo ganó 5 Champions League, 4 con el Real Madrid y 1 con el Manchester United. Pero Cristiano se quedó a la orilla, muy cerca de ganar. Bueno, no de ganar, sino simplemente ser aspirante a ganar el Mundial de fútbol, cosa que pues nunca se le dio. Y quién sabe, estamos hablando ahorita de quizás último Mundial, no sabemos qué es lo que vaya a pasar. Hasta ahorita con las sorpresas que nos hemos llevado dentro del Mundial, pues no dudemos que quizás Portugal vaya a ser una buena Copa del Mundo. Pero miren, a lo que voy es con esto. ¿Ustedes creen que existe algún futbolista en la actualidad que pueda igualar los palmares de estos dos cracks? ¿Creen que exista otro jugador que marque la diferencia dentro del campo? La verdad lo dudo. Quizás a muchos jugadores que a lo mejor por sus cualidades, por sus habilidades pueden cambiar el rumbo de un partido, pero no pueden tener tanta determinación dentro del mismo como lo marcaron ellos. ¿Están de acuerdo? Ahora, como yo les comentaba el día de ayer, algún día ellos se van y díganme, ¿a poco no hasta van a sentir nostalgia de decir, ya no voy a ver un Cristiano Ronaldo, ya no voy a ver un Lionel Messi? Ahora, ¿quién me va a emocionar cuando sea una final de Champions League? Las últimas que las hemos visto, y que qué mala suerte para Kylian Mbappé, porque ya ven, salió del PSG como agente libre, se va, y el París gana 2 Champions League a ti, que a lo mejor él pudo haberse quedado y ganarlas con él. Pero yo a lo que voy es esto: las Champions League se disfrutan ahora como antes,
Yo recuerdo que cuando el Real Madrid jugó varias finales de Champions League, o sea, atraían más la atención. ¿Por qué? Porque estaba Cristiano Ronaldo. ¿Por qué? Porque decían, el Real Madrid ya conquistó la Liga, ya conquistó la Copa del Rey, pues ahora va por la Champions. Y créanme, era muy emocionante estar esperando el día del partido y ver qué tanto pesaba Cristiano en aquellas finales. No sé si recuerdan la Champions que le ganan a la Juve, que estaba muy cerrado el partido. 1-1, ya después 2-1, 3-1 y hasta que el 4-1, pero ya prácticamente ya cuando estaba liquidado la Juve. Pero si ustedes recuerdan ese partido, el que marcó diferencia fue Cristiano Ronaldo, rematando, pidiendo los balones, haciendo coraje con sus compañeros. Eso es lo que es irreemplazable en el fútbol. Habrá muchos jugadores con buenas actitudes dentro de la cancha, pero uno que marque diferencia tanto como Cristiano como Leo Messi, lo dudo. Ahora, ¿ustedes creen que porque Cristiano Ronaldo no ganó el Mundial sea menos que Messi? ¿O porque no tiene la Copa? Bueno, son distintas confederaciones, ¿no? Messi con Conmebol en Sudamérica y Cristiano allá en la UEFA, en Europa, con sus respectivas selecciones. A decir verdad, no me acordaba, pero aquí tengo el dato. Portugal fue campeón de la Euro 2016 con aquel gol de Eder, que bueno, buen jugador, pero después de ahí desapareció, ya no se supo nada de Eder. Y ustedes vieron ese partido, no sé si lo recuerdan, pero ya ven, Cristiano Ronaldo sale lesionado entre lágrimas en la camilla. Posteriormente avanza el partido y lo vemos ya en la banca con su rodillera, apenas si podía caminar y eso. Pero ustedes, ese día, si ustedes recuerdan ese partido, se podrán dar cuenta que Cristiano Ronaldo parecía como si fuera el entrenador de la selección de Portugal, desde el área técnica dando instrucciones, gritando, dándoles ánimos a sus compañeros. Díganme, ¿cuándo ustedes creen que existe otro jugador que muestre ese tipo de liderazgo, esa personalidad afuera de la cancha? Yo lo dudo, ¿eh? He visto muchos partidos de fútbol desde que era niño y jamás había visto un jugador así como él, que esté fuera de la cancha como en aquella final de la Euro 2016. Ahora, existen muchas personas o muchos periodistas que dicen, no, es que Cristiano juega en una disputa la Eurocopa, donde juegan jugadores que están más por encima de los jugadores de Sudamérica, como tratando de desacreditar el que haya obtenido aquella vez la Eurocopa. Quizás sí, a lo mejor en Europa, pues, ¿qué es lo que dicen los latinos? Quiero jugar bien para irme a jugar a Europa. ¿Por qué? Porque en Europa están las mejores ligas, están los mejores jugadores, están los mejores torneos, los que de cierta forma llegan a ser los mejores torneos nacionales. O sea, por decirlo, en la Premier League en Inglaterra tenemos la Liga, la Copa de la Liga Inglesa, en España la Copa del Rey, la Liga Española, lo mismo en Francia, en Alemania, tienen su torneo local y aparte su torneo de Copa. Entonces, mucha gente o muchos periodistas que dicen, es que Cristiano juega al nivel más grande y como Messi juega aquí la Copa América, donde juegan entre comillas jugadores de menor talla, pues por eso es más fácil para Messi obtener lo que obtuvo, que fueron las Copas Américas, les digo, de la que gana en Brasil, la que gana en Brasil y la que gana cuando se unen todas las selecciones de América en Estados Unidos 2024. Pero miren, a mí no me interesa
definir quién es más y quién es menos. Aquí lo que importa es la entrega que dieron, los resultados que dieron, las estadísticas que dieron. Quizás para muchos formar parte de un plantel campeón no es lo mismo formar parte del plantel, pero del titular. O sea, imagínense, vamos a suponer, Cristiano Ronaldo ganó 4 Champions con el Real Madrid. Y quizás sus compañeros, los de la banca, pues también para presumir, yo gané 4 Champions. Pero a ver, ¿de qué te sirve ganar 4 Champions si no estuviste dentro de la cancha? Estuviste ahí en la banca alentando a tu equipo, a tus compañeros. ¿Y a poco ustedes creen que se sienta igual? ¿Creen que se sienta lo mismo decir, yo jugué las 4 finales, marqué goles, marqué diferencia, a decir, gané las 4 finales, pero estuve en la banca? ¿Verdad que no? No es lo mismo. Entonces, miren, independientemente de quién ganó más, quién ganó menos, ahora sí que hay que reconocer, Messi ganó el Mundial y obtuvo el subcampeonato de uno, y a lo mejor Cristiano no ganó, ni siquiera estuvo cerca de llegar a la final. Pero en cuanto a lo individual, en cuanto a sus clubes, hicieron lo mejor. Cristiano ganó una Champions más que Messi. Para mí, Cristiano marcó más la diferencia en esos partidos que él jugó de final de Champions League que Messi, que no lo dudo, también influyó. Pero sin duda Cristiano fue MVP de 3 finales, Messi de 1. Entonces, para mí, yo siento que lo personal es lo que vale más, lo que ganaron en sus clubes. Ahora, otro tema también de debate. ¿Ustedes creen que sería lo mismo? Porque muchos dicen, fíjense, antes de pasar con esto, muchos dicen, es que como ahorita lo vemos es que las selecciones que han dado la sorpresa, yo no sé cómo dieron sorpresa. Vamos a poner el ejemplo de España. Muchos dicen, es que España trae jugadores del Real Madrid, del Barcelona, y cómo no pudieron ganar a Cabo Verde, los estuvieron agobiando, fue figura el portero de Cabo Verde. Pero aquí a lo que voy es esto, amigos. Miren, ¿qué hubiera sido de Messi si no hubiera tenido a Ronaldinho, a Xavi, a Andrés Iniesta? ¿Qué hubiera sido? No sabemos si hubiera metido el mismo número de gol, porque no es lo mismo jugar en tu club que jugar en tu selección. ¿Ustedes creen que en Argentina había 2 jugadores o 3 jugadores que eran como Xavi, como Iniesta, como Ronaldinho? Obviamente no. Entonces aquí viene eso, aquí respondiendo a los debates que luego dice la gente. A eso es a lo que yo me refiero. Imagínense, no nos vamos tan lejos. Raúl Jiménez, el delantero mexicano. ¿Ustedes creen que Raúl Jiménez tenga aquí en la selección mexicana algún jugador como el que tenía en el Fulham o cuando jugaba en el Benfica? Alguien que le mandara los centros precisos, alguien que le pusiera buenos pases, ¿ves? No, cada jugador es distinto, cada jugador tiene diferentes cualidades, diferentes alcances, y esto es lo que pasa a veces con los mejores jugadores del mundo. ¿A poco Cristiano en Portugal tenía a alguien como Ryan Giggs, como el coloradito Paul Scholes? Ahora sí que en su misma selección jugaba Nani, pero nada más. Pero ¿a poco tenía a alguien como Valencia? O sea, jugadores de su club que eran los que a veces le daban asistencias y eso. Obviamente no. Como les digo, cada jugador tiene diferentes cualidades, diferentes alcances, diferente velocidad. O sea, ustedes vieron cómo jugaba Antonio Valencia, tremendo por la banda derecha, velocidad pura, La verdad es que yo sí me quedé impresionado cuando yo lo vi jugar por primera vez al ecuatoriano.
y no se diga Ryan Giggs. A lo mejor era ya un tipo veterano, pero tenía un toque magistral que le ponía los pases así como si fuera con la mano a Cristiano Ronaldo. Entonces, ¿están o no están de acuerdo conmigo? A veces eso es lo que sucede. En sus clubes están rodeados de estrellas y a lo mejor en su selección, pues no digo que sean malos, por algo es una selección, escogen a los mejores jugadores de su país, pero tienen diferentes cualidades, amigos. Como les digo, diferentes cualidades, diferentes capacidades, diferentes alcances, todo. Entonces a veces esa es la gran diferencia. Porque oigo mucha gente que critica, no, es que como ahorita España que empató con Cabo Verde, les apuesto que en su país los han de estar reventando, ofendiendo, casi matándolos. Pero como les decía yo, esta es la jornada 1 apenas del Mundial. Los equipos aprenden de qué hicieron bien, qué hicieron mal. El entrenador va a ajustar. A lo mejor si hoy jugaste con un 5-4-1, a lo mejor para el siguiente partido vas a jugar con un 4-4-2, poniendo 2 puntas, poniendo a lo mejor un tipo que mande centros al área, y como tienes 2 centros delanteros, pues por ahí vaya a caer. O sea, así es el mundo del fútbol, como ahorita que estamos viviendo el Mundial. A lo mejor muchos no juegan bien la primera jornada, ahorita que se jugó la jornada 1 del Mundial, de la fase de grupo. Quizás para muchos digan, no, es que nos quedaron a deber, no jugaron bien y eso, pero pues para eso es eso. Para ajustar, para cambiar sistemas, hallar mejores posiciones. Miren, no nos vamos tan lejos. ¿Qué pasó ahora con el vigente campeón de la Liga Mexicana, con el Cruz Azul? Si bien recuerdan, desde que Rotondi llegó a la Liga Mexicana, llegó como carrilero por izquierda. ¿Y qué pasó cuando tomó las riendas Wiki? Lo puso más adelante y parece ser que ahí su posición ya natural, la posición que ya está establecida para Rotondi, va a ser esa, estar más adelantado, detrás del centro delantero, apoyando ahí por la banda, mandando centros o meterse al área y rematar, como fue en el caso de la Gran Final. Estuvo ahí en el área y fue con el que le dio el título de campeón al Cruz Azul. Entonces, así es lo mismo. A lo mejor ahorita los equipos que no jugaron bien la primera jornada de la fase de grupos del Mundial, pues obviamente sus entrenadores pues van a ajustar, van a cambiar el esquema táctico, o van a meter a alguno de la baja, algún suplente, van a hacer distintos cambios dentro de su 11 inicial, precisamente tratando de mejorar lo que a lo mejor ahorita nos quedan a ver en la jornada. Entonces, pues bueno, pasando a otro tema. Aquí en la Liga Mexicana estamos en la época de reestructuración de los equipos. Me da mucho gusto por algunos, o sea, que vengan jugadores a lo mejor de otras nacionalidades a tratar de mejorar el funcionamiento de los equipos de aquí de la Liga Mexicana. Y qué bueno por el Atlante, muchos años en segunda, hasta ahorita que vuelve a regresar a la primera división, y pues ya empezaron a anunciar algunos de sus incorporaciones, entre ellas el ex portero del América, Oscar Jiménez. Me parece una buena contratación. Esperemos que ahora sí logre pues no ser una estrella, pero que sea muy rentable para su equipo, pueda aportar ahora sí que con la experiencia, y el Atlante pueda hacer un buen papel ahorita en el próximo torneo que ya casi se viene, casi va a arrancar, para que sea competitivo el equipo. Siempre se han manejado rumores, a veces siempre se maneja que no, que fulanito de tal llega y que no llega, y miren, a mí lo que me gusta es decir cuando ya están confirmadas los fichajes.
En este caso les comento del Atlante, porque el Atlante para mí era uno de los equipos no buenos, bueno, no top 5, pero sí, no sé, entre los 10 mejores hace años. Pero pues posteriormente pues, hubo una decadencia, se fue a la segunda división y desde entonces ya no lo habíamos visto, hasta ahorita que vuelve a regresar a la primera división. Y qué mejor que liderado por el Piojo Herrera. Precisamente el Piojo Herrera, el primer equipo que dirigió fue precisamente el Atlante, y de ahí pues, su gran historia, llegar a la América, llegar a la selección, llegar a la selección mexicana y después a la selección de Costa Rica. Miren, aparte del portero Jiménez, proveniente de León, llega Diogo Bagui, un defensa ecuatoriano muy joven, que a lo mejor no tuvo muchas oportunidades con el Tijuana, pero pues bueno, esperemos que ahorita que llega al Atlante pueda tener más minutos, pueda consolidarse ahí en la saga y pueda más que nada los jugadores extranjeros que vienen aquí a México, que es lo que quieren, jugar bien y llegar a su selección. Entonces esperemos le vaya bien a Diogo Bagui, le vaya súper bien y pueda en un futuro ser considerado para la selección ecuatoriana. Ahora, hablando de los extranjeros, miren, yo soy de la década de los 90, a principios de la década de los 90 y desde que tengo memoria a mediados de la década de los 90. Y miren, en aquel entonces recuerdo que estábamos limitados a un cierto número de extranjeros, no existía la naturalización, o era muy raro que existiera la naturalización. Ahora, ¿qué vemos en los equipos mexicanos? Ya hay entre 8, 9, hasta 10 extranjeros. Los 5 los que tienen derecho y los otros que ya son naturalizados, que ya no ocupan plaza de extranjero. Entonces, a veces critican mucho eso de que es que ya no salen jugadores mexicanos, ya no exportamos tantos mexicanos a Europa y bla bla bla. ¿Pero por qué? Pues por este motivo, precisamente. Ya no, para mí en la actualidad una de las mejores canteras que yo considero de las mejores, la de Pachuca, que ha dado buenos jugadores últimamente, gracias al que era el técnico, que por cierto ya es el técnico de la América, Guillermo Almada. Sacó muchos jugadores de la cantera y los hizo, algunos titulares, otros en la banca como revulsivos, pero para mí de las mejores canteras, la del Pachuca y también la de las Chivas, no hay que dudarlo. Ahora que jugaron la pasada liguilla, ya bien, este chico Sandoval, ya ven que es el hijo del Sandoval, otro jugador que también jugó en las Chivas, mexicano, y que también le fue súper bien en su momento cuando fue jugador de las Chivas. Entonces a lo que voy es con esto, amigos. Hoy en día hay muchos extranjeros que yo no digo que sean buenos, yo no dudaré que sean buenos jugadores de fútbol, que aporten mucho para sus equipos. Pero ¿qué pasa con esto? Quitamos lugares a jugadores mexicanos que quizás pudieran cubrir esos lugares y no se les da la oportunidad porque tienen un extranjero de renombre, un extranjero que quizás el club pagó muchos millones de dólares y no te puedes dar el lujo de dejarlo en la banca. Imagínense que a Rotondi, que ahorita le acaba de dar el título al Cruz Azul, y quieran poner a otro, a X jugador mexicano, y que digan, ¿sabes qué? Al chico mexicano ni $1 millón le pago al año, y a Rotondi, por así decirlo, le doy 10 millones al año. ¿Cómo voy a dejar en la banca de 10 millones y voy a poner al millón? Eso es ilógico y obvio. Entonces, por eso surgió la regla del menor. Pero muchos equipos, ¿qué es lo que hacen?
casi como que así de panzazo, ¿no? Ponen a su jugador menor de edad, ya cumplió los minutos, ya cumplió esto, ya, órale, vámonos para afuera, vamos a replantear el esquema. Y entonces, a falta de eso, ¿qué es lo que sucede? Ya no hay confianza en el jugador, termina el torneo, que dicen, pues vamos a mandarlo a préstamo a los equipos que quedaron, no sé, en los últimos 5 lugares para que vayan, ganen minutos, era así como decimos, que se fogueen, que ganen experiencia, y ya cuando se acabe su préstamo lo traemos de vuelta aquí a nuestro club. Ahora sí ya lo podemos usar como revulsivo, o lo podemos hasta incluso poner de titular. Y así es como se ha manejado ya últimamente. Cosa que a lo mejor yo no, como he dicho, como les estoy diciendo, no es nada malo. Pero si queremos mejorar el fútbol mexicano, pues tenemos que hacerlo con jugadores mexicanos, principalmente. Yo no digo que no. Imagínense, que hubiera sido del Toluca sin Saturnino Cardoso, sin Hernán Cristante, sin Paulo da Silva. Grandes extranjeros que vinieron a México y que van a quedar ahí en los libros de la historia de dichos equipos. Imagínense que hubiera sido igual del Pachuca, sin Calero, sin Aquivaldo Mosquera, sin Chitiva, sin el Chaco Jiménez, sin el Pupi Silvani. Imagínense que hubiera sido del Pachuca sin esos jugadores, o sea, extranjeros, pero que vinieron a dejar huella aquí al balompié mexicano. El Cruz Azul, imagínense que hubiera sido en un momento sin su campeón de goleo, el Loco Abreu, que hubiera sido sin su gran central, para mí de los mejores centrales que han venido a México, Juan Reynoso, campeón de liga y campeón, o sea, como jugador y como entrenador. Imagínense que hubiera sido sin ese gran central, que hubiera sido en algún momento sin Julio César Yegros, lo recuerdo muy bien, en aquel equipo campeón del 97, con Hermosillo, con Palencia, con Benjamín Galindo, con Adomaitis, con Carlos Barra. ¿Qué hubiera sido de ese equipo sin esos extranjeros? Pero voy a lo que les decía desde el inicio. En aquel entonces existía un cierto límite y no existía la famosa naturalización. Hoy en día, ¿qué pasa? Tengo mis 5 extranjeros, pero como ya tengo otros 4 extranjeros por ahí, pero como ya cumplen la regla de la naturalización, ya no me ocupan lugar de plaza de extranjero, pues lo sigo manteniendo. Y entonces entre más extranjeros tengan, pues menos mexicanos van a sacar. Y me sorprende, la verdad es que me sorprende, por decirlo ahora que he visto los mundiales juveniles, que he visto a la selección mexicana juvenil, he visto jugadores que para mí podrían sin lugar a dudas estar aquí en la primera división y siguen en el equipo filial, en el equipo de la segunda división. Por decirlo un ejemplo, el que es el hijo de Lorito Jiménez. Ahora que vi yo el mundial, de verdad que no sé, a lo mejor parezca un disparate, pero sin duda yo le veía como físico, así como de tipo Matías Bozo, como tipo, no sé, como de Carlos Hermosillo, de esos tipos que eran, o sea, que son imponentes, que se ven entre comillas medio pesados, pero eran de los que te peleaban un balón, le ganaban al defensa y metían muchos goles. O sea, yo de ese calibre veía al hijo de Lorito y digan, ¿a poco lo hemos visto constantemente que entre al terreno de juego aquí en la primera división con el Santos Laguna? Porque me parece que pertenece a Santos. Yo la verdad nunca lo he visto ni he escuchado que no, pues que ya debutó, que ya le dieron, casi no, y miren, México ha competido bien, en los últimos tiempos, en las selecciones juveniles han competido bien con buenos jugadores, por decirlo, como el Toro, Luca Martínez Dupuy, que yo la primera vez que vi a este jugador lo vi en el torneo Esperanzas de Toulon, y la verdad se me hizo también un gran jugador, que yo decía, ¿y él de dónde es? Pues venía de allá de la Liga de Argentina,
y ahora que lo trajo Juárez, pues nos quedó a deber, pero sin lugar a dudas, un tipo con muchas cualidades para pelear aquí en la primera división. Pues bueno, amigos, espero les haya gustado este podcast. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente episodio. La caja de comentarios está abierta ante cualquier cosa que quieran agregar. Espero les haya gustado y nos vemos el día de mañana.